Vidas de Fe es un programa que edifica tu vida. Puedes escucharnos desde tu trabajo, tu casa o donde tú te encuentres. Y hoy yo he preparado un tema que lo he titulado Los ladrones de mis bendiciones. Dios ha preparado bendiciones para nuestras vidas, pero hay alguien que se interpone para robar esas bendiciones. Y vamos a ir a la cita de en este momento, es San Juan 10:10. Y nos habla acerca del ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cada uno de nosotros queremos y anhelamos bendiciones. Yo creo que tú cada día que amaneces, yo cada día que amanezco, que deseo ser bendecida el día. Todos los días de nuestra vida anhelo bendiciones para mi familia, para los que me rodean, y eso es bueno. Pero muchas de esas bendiciones no llegan o se pierden. Primero, porque no sabemos cómo pedir esas bendiciones o cómo visualizar cuando las bendiciones llegan a nuestra vida y no las valoramos. Entonces, por eso la Biblia nos habla acerca de que hay un culpable, de que es un ladrón. El diablo es un ladrón. Y nos habla la palabra, nos advierte, nos prepara que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero si bien es cierto, Satanás es el primer enemigo y es el ladrón que está en contra de nuestra vida. Y tenemos que reconocer que hay otros ladrones que nos están robando las bendiciones. Y esos ladrones no están a nuestro alrededor acechándonos, esperando una oportunidad para atacarnos, sino que muchos de esos ladrones están en nosotros mismos. Hay una frase, leyendo la Biblia, encontré que todos ellos en mí. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios esos ladrones de nuestras bendiciones que están en nosotros. Punto número 1. El primer ladrón es mi incredulidad. Mateo 13:53 también nos habla acerca de la incredulidad. ¿Cómo es que Jesús habló a través de parábolas? Y lo vamos a leer. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. El 58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Aquí vemos nosotros literalmente lo que la palabra nos habla acerca de la incredulidad. Porque cuando Jesús enseñaba, la gente era incrédula. Porque veían en él quién era su familia, quién eran sus hermanos, de dónde procedía. No veían la sabiduría que estaba en Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios y él hablaba con esa sabiduría. Y la gente dice que no creía, teniéndolo allí, no creían que él era el Hijo de Dios. Y dice que Jesús les dice, no hay profeta
ni aún en su propia tierra, porque no creían en él. Entonces vemos ahí que la incredulidad, por la incredulidad dice que no hizo muchos milagros ahí, porque la gente estaba cerrada, estaba totalmente. Entonces en este texto nosotros podemos ver que eran habitantes de Nazaret. No creyeron en el Señor y en lugar de creer lo cuestionaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros que hace? Y decían: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanos Jacobo y Simón? Y hoy en día nosotros tomamos la misma actitud delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos invitan a una reunión, nos hablan de la palabra de Dios, nosotros cuestionamos, nosotros no creemos, nosotros murmuramos. Y lastimosamente esa es la actitud del hombre del día de hoy. No cree, y esa incredulidad nos roba muchas, pero muchas bendiciones. El Señor Jesús quiere darse a conocer a nuestras vidas. Él quiere hacer milagros, Él quiere hacer maravillas, y Él ha preparado bendiciones para nosotros, pero por nuestra misma actitud, por nuestra misma incredulidad, Él no manifiesta su poder. Y eso es lo que sucede muchas veces, que donde Dios no se manifiesta. Él quiere darse a conocer. Yo no sé, yo quiero hablarte en este día. Si tú conoces de la palabra de Dios, cree que esa es la palabra de Dios que te está dando dirección, que te está llevando hacia Dios. No dudes, no la razones, no la cuestiones. No la debemos de cuestionar, debemos de poner atención lo que la palabra de Dios, hacia dónde nos está dirigiendo, porque la palabra de Dios nos da dirección. Y es por la incredulidad, es que ese es un limitante, es un ladrón. Yo lo he llamado un ladrón, la incredulidad. ¿Por qué? El Señor dice en su palabra: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Él habló de fe, y la palabra de Dios es fe. Es una fe genuina que debe permanecer en nuestros corazones hacia Dios. Entonces nosotros estamos llamados a cambiar esa actitud. Yo no sé si un día tú conociste de la palabra de Dios, te apartaste. Es tiempo que vuelvas una vez más a ser guiado, a creer, a recibir las bendiciones que Dios ha preparado para ti, y a que la creas, a que la escudriñes, a que te deleites en su palabra. Entonces es importante que nosotros podamos hacer a un lado la incredulidad. Hay un pasaje muy hermoso que nos habla en Mateo, ese no lo tengo a la cita, pero dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo vamos a recibir, lo recibiréis. Entonces es que nosotros tenemos que acercarnos con fe, con confianza hacia Dios. Entonces, si nosotros lo hacemos, vamos a recibir lo que hemos creído. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos que alimentar nuestra vida de la palabra de Dios, y el oír viene por la fe, y la fe viene por la palabra de Dios. Si nosotros estamos atendiendo, estamos dispuestos a creer lo que la palabra de Dios dice para nuestra vida, vamos a ser cristianos genuinos, cristianos verdaderos, no solamente simpatizantes. ¿Por qué? Porque cuando caemos de ser personas simpatizantes hacia el evangelio, solamente nos gusta tomamos lo que nos conviene,
y lo demás lo hacemos a un lado. No, estamos llamados a ser cristianos genuinos, cristianos verdaderos, cristianos dispuestos a alimentarnos de la palabra de Dios. Y así se vence el primer enemigo, que es la incredulidad. Entonces, eso es lo que hace la incredulidad. Nos roba las bendiciones. Número 2. El segundo ladrón es la desobediencia. Mi desobediencia. Y vamos a ir a Jeremías 17:23. Pero ellos, dice, no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Qué es desobediencia? Es una obediencia a medias. Esa es desobediencia. Y aquí vemos que el pueblo, se está refiriendo que el pueblo no oyó, ni inclinó su corazón, ni inclinó su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír corrección. Yo quiero decirte que el Señor es maravilloso y siempre nos habla y nos muestra su voluntad. Nos enseña el camino que debemos de seguir por medio de su palabra, a través de la predicación, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la adoración, y debemos seguir siendo guiados por Dios. Y como te decía, la desobediencia, dice la palabra de Dios, está ligada al corazón del muchacho. Entonces todos conocemos qué es desobediencia, es una obediencia a medias. Y no somos obedientes a la palabra de Dios. Entonces, nosotros queremos ser obedientes al Señor. Al ser obedientes al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someter nuestra voluntad a Él, someter nuestra vida a Él y dejar que Él nos ministre con su Santo Espíritu, dejar que Él ministre nuestra vida con su palabra, porque eso es vida para la vida del hombre, la vida del ser humano. Siempre hay un vacío que llenar, y el vacío que te tiene que llenar, se tiene que llenar con la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Leí ahí un artículo de alguien que leyó la Biblia en un año, pero la leyó de acuerdo a las fechas y no entendió nada. Dice, era un artículo donde esta persona recomendaba que es importante que nosotros tengamos un tiempo de devocional y que vayamos de acuerdo a los días de nuestra vida que vivimos, y ir despacio, no ir corriendo, o someternos también a un discipulado, que es muy importante. Y es ahí donde se prueba la obediencia, es ahí donde se prueba el corazón de aquel que está buscando de Dios. ¿Qué es lo que se prueba ahí? Que cuando se hace un llamado a un discipulado, es para conocer la palabra de Dios, es para estudiar la palabra de Dios, es para que nosotros obtengamos esa madurez, es para que nosotros pongamos cimientos en nuestra vida espiritual, porque no se puede edificar. Yo no voy a venir a decir al Señor, es que yo tengo talentos, habilidades, si desconozco la palabra de Dios. Yo no me voy a poner al servicio de Dios si no tengo una vida de obediencia, donde me tengo que sujetar a mis autoridades, donde tengo que tener un corazón humilde, donde tengo que tener dispuesto mi corazón a ser corregido. Porque cuando viene la corrección a nuestra vida, nosotros la tomamos con madurez, cuando hay enseñanza, cuando hay obediencia. Pero cuando no hay madurez, no la tomamos así. Nos enojamos, nos molestamos, ya nos seguimos, nos apartamos, murmuramos, decimos un montón de cosas y actuamos según lo que nosotros pensamos. Pero cuando hay obediencia, por eso en Samuel hay otro pasaje que dice que se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas
o en que se obedezca la palabra de Dios. Pero dice, ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces es mejor obedecer y prestar atención. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener un corazón sensible, porque cuando no se obedece, hay un corazón duro, nuestro corazón es necio, está obstinado, y por eso no queremos obedecer y no queremos recibir la corrección de parte de nuestro Dios. Yo quiero decirte que el camino del Señor es un camino deleitoso. El Evangelio es un estilo de vida diferente. No se ponen cargas donde nosotros no las podamos llevar. No, nosotros tenemos que someter primeramente nuestro corazón. Porque el Señor dice que Él se complace más en la obediencia y no en los sacrificios. De que antes se ofrecían sacrificios y el Señor no le agradó porque la gente volvía a lo mismo y se derramaba la grosura de los carneros y la gente compraba los animales y los sacrificaban al Señor, pero su vida seguía siendo igual o peor. Entonces es importante que nosotros conozcamos que es mejor obedecer, es mejor prestar atención a lo que la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir en justicia. Es también, la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entonces, al final, cuando nosotros vemos que no llegan las bendiciones, es porque estamos en un momento nos va mal. Estamos desobedeciendo, nos pasa una, otra y otra cosa, y esa situación nosotros tenemos que preocuparnos, tenemos que escudriñar nuestra vida, cómo es que está delante del Señor. Ahora, el tercer ladrón es la soberbia. Proverbios 21-24. Y dice así: el escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra con insolencia de presunción. Qué tremendo. Vemos aquí quién es un escarnecedor. Es el nombre del soberbio. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta una persona soberbia? Es una persona que no escucha. Es una persona que está aferrada a sus conceptos, está aferrada a sus conocimientos, está aferrada a su forma de vida, pero no atiende consejos, no atiende la voz de Dios, no entiende. Entonces es ahí que se vuelve presuntuoso, porque quiere dar a conocer que lo conoce todo, y eso trae insolencia y la presunción. Entonces nosotros podemos ver aquí que la diferencia entre el desobediente y el soberbio es que el desobediente reconoce lo que tiene que cambiar. Ahí tiene que haber una diferencia. Y lo que tiene que dejar para mejorar su vida, eso es lo que tiene que hacer. Pero que no está endurecido su corazón, sino que está dispuesto a hacer caso. En cambio, el soberbio ni siquiera reconoce su error, no reconoce que está equivocado, no, sino que se vuelve como una persona cruel, una persona dura de corazón, es una persona que rechaza y una persona que ridiculiza a otras personas. Tenemos que tener cuidado con eso en nuestra vida, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice, muchas veces nosotros pretendemos tener un corazón bueno, un corazón limpio, pero hay cosas escondidas, arraigadas en nuestra vida, y cómo en nuestra relación con los demás los ofendemos, nos burlamos,
les gritamos, hacemos ridículo para que las personas sean ridículas, eso es lo que mostramos, no. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa actitud de soberbia. Debemos de entregarle esa área en nuestra vida, que la soberbia está arraigada, al corazón del ser humano. Por eso es importante que nosotros escudriñemos nuestro corazón delante de Dios, que nos desnudemos y digamos al Señor a diario en nuestra vida: ¿qué es lo que hay en mí que no te agrada? ¿Qué es lo que yo no te he entregado? ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestra vida que nosotros necesitamos rendir ante Dios, necesitamos renunciar ante Dios, y están muy apegadas, bien sea a nuestro carácter, a nuestra forma de ser, a nuestras actitudes, y eso es lo que sucede. La soberbia, y la Biblia habla mucho de la soberbia, y ese es otro ladrón de nuestras bendiciones. Y sabes, cuando hay soberbia, no atendemos consejo, no hay armonía en el hogar, no hay paz en nuestro matrimonio, no hay buena relación, primeramente con nuestro Dios. Y en el Salmo 138:6 parece, no di la cita, pero te la doy para que tú la escudriñes. Porque Jehová, dice, es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo ve lejos. ¿Cómo quieres tú que Dios te vea a ti? ¿De lejos o que esté cerca de ti? La Biblia habla de que el Señor nos ve de lejos cuando nosotros no somos humildes, cuando estamos llenos de soberbia, cuando estamos llenos de enojo en nuestro corazón o de nuestros conocimientos. Y el cuarto enemigo, mis excusas. Ese es otro enemigo que no nos deja recibir las bendiciones de nuestro Dios. Dice el perezoso, Proverbios 26:13. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Y aquí vemos el perezoso. ¿Sabe que hay un león? ¿Y sabe dónde anda? Y se queda de brazos cruzados. Entonces, yo lo tomo como la excusa. Son una forma cómoda de eludir nuestras responsabilidades y justificar nuestra mediocridad. Hay una frase que dice: cuando quieres, puedes. El resto son excusas. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que Él tiene buenos planes para nuestra vida, buenos propósitos para nuestra vida. Pero Dios no se la va a dar a un perezoso. Dios no le va a dar las bendiciones a aquel que no se esfuerza, a aquel que no es diligente. Entonces es ahí que a la vida del cristiano viene mucha pereza. No nos esforzamos, no queremos salir de nuestra comodidad, queremos vivir siempre en la mediocridad, lamentando que otros tienen y nosotros no. Y el Señor no quiere que nosotros seamos perezosos. Tenemos excusa: es que no me dio tiempo ir a visitarte, no me dio tiempo orar por ti, es que no pude, tuve un contratiempo, no se vencieron los obstáculos, cuando el Señor nos llama a que nosotros le sirvamos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar retos. Nosotros nos tenemos que esforzar y nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad que nuestro Dios nos da. ¿Te has preguntado tú alguna vez cuántas oportunidades Dios me ha dado para servirle en su reino? ¿Cuántas oportunidades Dios me ha servido para que yo me equipe, para que yo me capacite, para que yo le sirva con la excelencia? ¿Cuántas oportunidades he tenido para sobresalir? Pero siempre he tenido excusas, siempre he tenido que hacer a un lado
lo que Dios me ha mandado hacer y pongo excusas, siempre. Entonces, nosotros hemos perdido muchas veces porque hemos puesto excusas. El Señor nos abre puertas de bendición, pero tenemos que confiar, tenemos que esforzarnos para poder aprovecharlas. Y hay un pasaje en Josué 1:9 que dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esforzarnos. Lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos y vencer esas excusas. Cuando el Señor nos dice que Él nos ha entregado, ha derramado bendiciones sobre nuestra vida, porque siempre queremos estar pidiendo y no esforzarnos. No, Dios pone de su parte, Dios hace las cosas, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Cuando Dios te ha llamado a su servicio, tiene que dar pasos de fe, tienes que dar pasos de obediencia, tiene que pasos de humildad, tienes que quitar toda excusa. Son cuatro enemigos que nosotros hoy pudimos tocar en este programa, en este tema, donde nosotros tenemos que vencer la incredulidad, tenemos que ser obedientes, donde nosotros tenemos que hacer a un lado la soberbia y también las excusas. Entonces yo quiero decirte que si nosotros reconocemos, yo quiero preguntarte, si tú reconoces, si yo reconozco qué clase de ladrón está tomando control de mi vida, es tiempo que renunciemos, que lo echemos fuera de nuestra vida y tenemos que ser bendecidos porque el Señor ha prometido bendecirnos. Él nos da la oportunidad de que nosotros tomemos su palabra y la pongamos por obra. Y yo quiero orar en esta hora y quiero decirte que si esos 4 enemigos, esos 4 ladrones están sobre tu vida, échalos fuera, renuncia. Mira, la soberbia es algo que endurece el corazón del hombre y no se da cuenta de su condición espiritual delante de Dios. Por eso es importante que nosotros sometamos siempre nuestra vida, sometamos siempre nuestra voluntad a Dios y que quitemos de nuestra vida toda incredulidad. Si el Señor ha prometido bendecirnos, si Él ha prometido derramar bendiciones sobre nuestra vida, es necesario que nosotros escudriñemos nuestro corazón, cómo está delante de Dios nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es darle la oportunidad a Dios, darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios, que Él sea, que venga y ministre nuestras vidas, ministre nuestro corazón y nos haga libres de esos enemigos que nos están oprimiendo, porque sí hay opresión. Yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero darte gracias porque a través de tu palabra nosotros conocemos, Dios amado, nuestra condición espiritual. Y yo bendigo a cada uno de mis hermanos, yo bendigo a cada uno de tus hijos, donde quiera que ellos se encuentren, si están en su trabajo, si están en su hogar, si van en el vehículo. Señor, que esta palabra, Señor, haya un lugar especial en su vida y que ellos, Señor, y que ellas, Padre bendito, ellos puedan levantarse, ellos puedan, mi Dios amado, reconocer que necesitan liberarse, quitarse de excusas, quitarse la incredulidad y salir de la soberbia y, Señor, ser obedientes a tu palabra. Si hay desobediencia, Señor amado, tú eres el que perdonas todas nuestras iniquidades y el que haces nuevas todas las cosas. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre amado, por tu gran amor, por tu gran bendición, porque sé, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, si mis hermanos se encuentran en una condición espiritual que necesitan ese aliento de vida, yo en esta hora declaro, Señor, que ellos se levantan, afirman sus pies, Señor, en el camino de la verdad, en el camino hacia el reino de Dios, que eres tú nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre.
anhelando cada día, Señor, que tú levantes hombres y mujeres y que te sirvan con todo el corazón y que estén dispuestos, Señor, a vencer todos los obstáculos, a esos enemigos de nuestro crecimiento, a ese enemigo de nuestras bendiciones. En Cristo Jesús, amén y amén. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido hecho por medio de Él y para Él. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La creación es el reflejo de su belleza. Pero el hombre, con el pecado, interrumpió el plan de Dios para sí. Hemos tomado malas decisiones y al mundo entró destrucción, odio, enfermedad, guerra, entró la muerte. Aún así, Dios con su tierno corazón tuvo la solución para que su plan de salvación se cumpliera. Encontró la manera de volver a la vida lo que estaba muerto y buscó la forma de acercarnos a Él. Pensó en su Hijo. Y aunque existía en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su corazón comenzó a formarse, y dentro del vientre de una mujer, el diseño de salvación empezó a gestarse. Con un código único en su ADN, su palpitar trascendió a la historia, que trajo vida al mundo, y su nombre es Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga para siempre vida